Gloria al Señor Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque estoy aquí. Y yo reconozco, Padre, que es tuya la gloria y toda la honra, que es un don tuyo, mi Dios, que yo pueda sentir la necesidad, mi Dios, de estar aquí. Que yo pueda desear estar aquí en esta casa de oración. Que yo pueda sentir la necesidad, Padre, de estar en este lugar. Te doy gracias y te doy toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque me has permitido y nos has permitido esta tarde reunirnos en tu nombre. Bendito Dios, yo sé que a ti te agrada que tu pueblo se reúna para darte gracias, para recordar que solamente tú eres digno, Dios. En esta tarde, Señor, yo me pongo en tus manos y pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que están aquí. Ayúdanos, mi Dios, necesito de tu Santo Espíritu, la guianza, Señor, que yo pueda hablar tu palabra, el consejo de tu palabra, mi Dios, que yo pueda callar aquello que no debo decir, mi Dios. Yo te ruego también por cada uno de mis hermanos que en su ser haya, Señor, una disposición en su corazón, mi Dios, para recibir el consejo, para atesorarlo, Señor, en el corazón, y que sea de alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí, hermano. Y una de las cosas que yo meditaba hace como unas 3 horas, cómo Dios, hermano, nos hace sentir la necesidad de estar aquí, nos hace sentir el deseo de estar aquí, hermano, pero gloria a Dios, dice la palabra que la carne se opone al espíritu, pero nuestro Dios nos da la victoria. Gloria al Señor. Nos hace sentir esa necesidad, y no es una necesidad de que nosotros, hermanos, podamos gloriarnos. No es un deseo del que nosotros podamos gloriarnos, sino que todo es don de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es nuestra alma, hermano, que desea estar donde se pueda alimentar. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Nosotros ya habíamos recibido, muchos de nosotros, el espíritu del mundo. Nosotros vivíamos conforme al mundo, conforme pensaba el mundo y como el mundo nos iba guiando. Pero cuando venimos a Cristo, ya no más debe estar el espíritu del mundo en nosotros, debe haber un cambio, una conversión. Dice, porque hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Gloria al Señor. El espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido Dios? Hermano, el que no entiende las cosas de Dios, le voy a pedir a un hermano que venga y me apague el ventilador a ver si tengo frío. Gloria al Señor. El que no entiende las cosas de Dios, hermano, no entiende por qué las personas cambian a su religión por el Evangelio de Cristo. No entienden por qué pasa eso. Ellos entienden que es una decisión 100% de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que el Señor nos eligió a nosotros. Que Él se fijó en nosotros y Él fue el que nos dio esa vida nueva, el que nos transformó, y no fue cambiarse de religión.
sino que por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas decidimos seguir a nuestro Dios. Amén. El que no es espiritual no entiende estas cosas. Hermano, por eso en la iglesia debemos discernir si estoy en una mera religión o si soy iglesia de Dios, si soy alguien que ya nació de nuevo. Una de las preguntas que hacían los jóvenes en la confraternidad de jóvenes pasada era: ¿importa la iglesia en la que yo esté para ser salvo? No puedo. Daban a entender que nada más había salvación aquí en la iglesia con nosotros, o yo puedo ser de otra religión y también ser salvo. Y esa pregunta me tocó responderla a mí. Recuerdo que yo les dije: es que, hermanos, primeramente hay que saber qué es la iglesia, porque mucha gente no sabe qué es la iglesia. Y yo aquí le he dicho un montón de veces: la iglesia no es un grupo de personas, una asociación religiosa, una institución religiosa. No es eso la iglesia, sino cada uno de nosotros, hermano, que hemos sido transformados, hermano, por el poder de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice: para que conozcamos. ¿Sabíamos lo que Dios tenía para nosotros antes de venir a Cristo? Dice la palabra de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, para que conozcamos lo que Dios tiene para nosotros. La pregunta es: ¿sabíamos? No sabía, yo no sabía, hermano. Yo no sabía lo que Dios tenía para mí. Y yo creo que los que hermanos, vivimos antes en un mundo de engaño, en una religión, hermano, no sabíamos, nomás sabíamos que teníamos una religión y ya, y que debemos permanecer en ella y acatar todas las cosas que manda. Pero no sabíamos el propósito de Dios. Sí sabíamos, y nos hablaban de una condenación y de la vida eterna. Yo ya oía de la vida eterna, pero ¿cómo la íbamos a tener? Eso a mí no me lo dijeron. Jesús vino y murió por todos. Yo, ya murió por todos, ya estoy salvo. Y luego estoy en la religión, pues ya la hice, ¿no? Pero hasta que vino el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, y tocó nuestro corazón, nos abrió los ojos y entendimos, porque también renovó nuestra mente, dice la palabra. Amén. Renovó todo en nosotros, y podemos entender que solamente viniendo a Cristo podemos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres. Todas esas cosas las ignoraba yo creo que muchos de ustedes también, hermanos. Amén. Dice el versículo 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino, gloria a Dios, sino con las que enseña el Espíritu. Gloria a Dios. La sabiduría humana, hermano, muchas veces no es sabiduría. ¿Por qué lo digo, hermano? El otro día les decía algo, decía: no es sabiduría tener conocimiento. El tener conocimiento no es sabiduría. Sabiduría es poder aplicar el conocimiento, saberlo aplicar para bendición de nosotros, para bendición de los demás. Aleluya. Gloria a Dios. Puede haber gente tan preparada en lo secular, hermano,
que estudia una carrera. Como los que estudian para maestros, ¿no, Sergio? Los que estudiaban para maestros. O cualquier otra carrera. Se llena de conocimiento en la cabeza. Ay, con puros PDFs y sabe cuántos apuntes. Pero si no sabemos aplicar ese conocimiento en la vida real, pues sí. Hay mucha gente, hermano, que conoce Biblia, que conoce la palabra de Dios, que la ha leído, y se pone usted a platicar con esa persona que sabe usted que no es cristiano y sabe más que usted la Biblia. Usted que yo. Pero no está viviendo la palabra de Dios. Eso no es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es vivir la vida en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya, gloria a Dios. El espiritual, hermano, es aquel, hermano, que está decidido a recibir de Dios. Y sus ordenanzas, y no se diga sus bendiciones. Dios habla a los que abren su corazón. Dios busca donde hay un corazón dispuesto a servirle, a rendirse a Él, para ahí traer libertad, bendición y vida eterna. Dios acomoda las cosas espirituales en aquel que está dispuesto a ser espiritual. Gloria al Señor. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice la palabra de Dios. El cristiano verdadero, ese es el espiritual. La Biblia nos dice que dentro de la iglesia no todos son cristianos verdaderos. Todos podemos decir yo soy cristiano, todos decimos somos cristianos, en toda la iglesia. No estoy hablando de la congregación, estoy hablando de la iglesia. Y si nosotros vemos una congregación grande en otra parte, decimos, ay, esa iglesia es cristiana, son cristianos, esas personas son cristianos. Pero puede ser que dentro de ese grupo de personas, de esa muchedumbre de gentes, haya personas que no son cristianos genuinos, que no son espirituales, que no han nacido de nuevo. Gloria a Dios. El cristiano verdadero, hermano, el cristiano que es espiritual, tiene una visión muy diferente al que no lo es. Gloria al Señor. Y acomoda, sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual. Puede pensar y sentir más como Dios, más parecido a la voluntad de Dios, más cercano a la voluntad de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El espiritual, hermano, dice que esto es palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. El espiritual dice que esto es palabra de Dios, porque es un hijo de Dios. Pero el que no es espiritual dice, ese es un libro cualquiera, o dice, eso no es toda la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios me enseña que esta es la palabra profética más segura. ¿Por qué tengo que acudir a otras cosas si tengo lo más seguro? Aleluya. Amén. Pero habrá dentro del grupo que se dice cristiano, gente que piensa así. Esto no es palabra de Dios, esto ya no aplica, y le va quitando. Quisieran, yo creo que si tuvieran la oportunidad le quitaban hojas donde no les guste. Pero el cristiano verdadero se acomoda a lo espiritual porque es espiritual, Gloria a Dios. aunque no le gusta la carne.
Gloria al Señor. El cristiano espiritual no quiere perderse un culto. Todos nos hemos perdido cultos, hermano. Y hay hermanos que hoy se perdieron el culto, pero no quiere decir que no sean espirituales. Le voy a decir ahorita, le explico por qué. El cristiano espiritual no quiere perderse un culto. A veces faltan queriendo estar aquí. Por cualquier otra cosa, a veces tiene que atender a un familiar que de repente llegó. ¿Y cómo le hacemos? No debemos de ser tan, como se dice, tan groseros y dejarlos ahí. O cualquier otro compromiso que dicen, ay, pero es que tengo que hacerlo. Pero está deseando estar aquí. El espiritual así es. Y mientras haya oportunidad, está congregándose las veces que es llamado. Y le duele, hermano, no poder hacerlo. Pero el que no es espiritual dice, con un día a la semana tengo, que tiene que vaya cada mes. Deliberadamente, hermano. Porque cree que así está bien, que así se alimenta. Así, su alimentación está bien así. Su alimentación espiritual. Hay uno que dice, hermano, ¿para qué nos congregamos? Es la moda, hermano, es una moda que está surgiendo. Cuando se publica, cuando un siervo de Dios publica en las redes sociales acerca de congregarse, no faltan, y son muchos los que protestan y son cristianos, dicen ser cristianos, y dicen que eso no es importante, que lo importante es que tengamos temor de Dios y hagamos bien los unos a los otros. Y luego hasta son bíblicos. Dios no habita en templos hechos con manos de hombre. Textos sacados de contexto para fortalecer su pretexto. Eso no quiere decir la palabra. Cuando dice la palabra que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, es para que sepamos, hermano, que es importante congregarse, pero no es todo. Lo más importante es traer a Dios en el corazón, que este es el templo de Dios, pero ese que trae a Dios en el corazón entiende la voluntad de Dios y se congrega. Amén. Gloria al Señor. El que es espiritual trata y se esfuerza de obedecer en lo que dice la palabra de Dios. No anda diciendo esto no es de este tiempo. En el dar, el que es espiritual da, como propone su corazón, como dice la palabra, obedeciendo a la palabra. Y puede ser que es espiritual cuando le hablan de dar en un contexto que no es de la palabra, también sabe discernir y dice no voy a dar, porque eso que está diciendo el predicador no es verdad, porque la forma en que está pidiendo no es la correcta de acuerdo a la palabra de Dios. El espiritual puede hacer eso. Y el que no es espiritual dice, es que eso es un robo, es que Dios no necesita dinero. Esos son los pretextos y las excusas que muchos usan. Pero el espiritual, hermano, se esfuerza por obedecer. Amén. Entiende las cosas espirituales. Dios no necesita dinero. Es claro, hermano, que Dios no necesita dinero. Dios no lo necesita, pero su obra aquí en la tierra sí necesita. Amén. ¿Por qué dice la palabra honra a Jehová con tus bienes? ¿A poco Jehová necesita nuestros bienes?
Pues la palabra dice que honremos a Jehová con nuestros bienes. Él no se los va a llevar, ¿no? Él, cuando el pueblo de Israel ofrecía sus ofrendas y todo lo que hacía, Dios no se los llevaba al cielo y allá los disfrutaba, ¿no? Es una cosa espiritual. A Él le agrada. Si nosotros le ofrecemos aquí a Él, decimos: ven para ti, Señor, es en obediencia a ti, Él lo recibe como en obediencia, hermano. Amén. Gloria al Señor. El espiritual discierne. El que no es espiritual, lo mismo le da meterse a donde sea, participar en lo que sea, decide si lo que le gusta hacer es pecado o no. Ay, si me gusta no es pecado, y si no me gusta, pues nada, que sea pecado, no, ya sé. Pero el espiritual discierne, hermano, porque tiene el Espíritu de Dios, dice la palabra. Recibimos el Espíritu de Dios y sabemos cuando andamos a hacer cosas que no. ¿A poco no? Simplemente una plática, hermano, una reunión entre personas, empiezan a platicar cosas groseras, palabras podridas. Hermano, uno se empieza a sentir incómodo. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Por qué? Porque dice la palabra que no somos del mundo, tenemos el Espíritu de Dios. Antes yo no sentía esa incomodidad, pero me siento tan incómodo. Y más si oigo a un hermano que se le sale una palabra de esas. Peor, hermano, si los oí. Ay, es que no lo dije con coraje. ¿Y quién le dijo que si no lo dice con coraje deja de ser una palabra mala? Amén. Gloria a Dios. El espiritual recibe la palabra de exhortación porque sabe que es palabra. El espiritual conoce la palabra. Y a veces el que no es espiritual se enoja con la palabra, se enoja con el predicador porque no conoce la palabra, porque no es espiritual. Y se enoja y luego se va de la iglesia, acusando a la iglesia, al pastor, que allí falta amor. Cuando lo único que se habla es la palabra de Dios, la verdad es la palabra de Dios. Gloria a Dios. El espiritual, hermano, gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando alguien, hermano, se va de la iglesia, al espiritual le duele. Le duele haber visto a un hermano alabando a Dios en el templo y después ya lo ve en el mundo. Al que es espiritual, hermano, supongamos que alguien se va de la iglesia, Dios no lo quiera, Dios no lo permita, y a nosotros nos va a doler, nos dolería. Pero el que no es espiritual lo recibiría con una cerveza. Ay, qué bueno que te saliste, ahora sí, qué bueno que te liberaste de eso, ahora sí, otra vez eres alegre, eres bueno. Ya volviste, ahora sí, le daría gusto, hermano. Y sí se han ido gente, se han ido personas que lloraron en la presencia de Dios, que les apoyamos y nos duele, hermano, porque hicimos una y otra cosa, hermano, para apoyarles. A nosotros nos duele porque somos espirituales, pero el que recibe al que se va, que no es espiritual, se goza.
Y vuelven, hermano, a dar caminos al infierno, a dar pasos al infierno. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice el versículo 14, hermano, y está bien claro, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es lo que estamos diciendo, hermano. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y como no sabe nada de Dios y del Espíritu Santo, y a veces nada más tienen una religión y defienden su religión como sea, hermano, creen que están haciendo un bien, creen que están defendiendo su fe, pero no tienen el Espíritu Santo, hermano, porque viven como un hombre natural que puede actuar como él quiere. El espiritual se esfuerza por actuar como Dios quiere, como es la voluntad de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Piensa que sí las entiende. Y a veces hasta quieren enseñar, pero la palabra dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mira, hermano, hay gente que se cree tan sabia, y viven como quieren. Y porque han leído algún texto de la Biblia, ya te quieren enseñar. A mí enséñame con tu testimonio, con tu manera de vivir. Yo conozco muy pocas gentes, hermano, que viven en la región y que con su testimonio, hermano, se esfuerzan por ellos en su forma de agradar a Dios. Pero otros ni entendimiento tienen, hermano, de nada. Ese es el hombre natural. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, Dios, hermano, en su misericordia, acomoda lo espiritual al que está dispuesto a ser espiritual. Amén, amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo 11:25, te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Aleluya. Dios no anduvo buscando, hermano, quién era el que se creía más inteligente, más preparado, sino aquel que estaba dispuesto, en que haya humildad para recibir la palabra de Dios. Él acomodó lo espiritual en lo espiritual. Amén, amén. Es lo que sabía que podía ser espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el versículo 16 que tenemos la mente de Cristo. ¿Usted tiene la mente de Cristo? Gloria a Dios. ¿Y qué significa eso, hermano? Lo que dijimos hace rato, hermano. Nuestro Dios nos renovó todo, y una de las cosas que renovó en nuestra vida es nuestra mente. Nuestra forma de ver las cosas, de entender las cosas, de sentir las cosas. Él limpió nuestra mente de nuestra vana sabiduría, lo que pensábamos, y Él la transformó y puso lo espiritual en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora podemos pensar más como Dios piensa. No somos perfectos. No llegamos nunca ni parecido a su estatura. Pero podemos pensar más parecido a como Él piensa. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ver las cosas más como Dios las ve. El hombre natural le dice y le enseñan que el homosexualismo es amor, y como no tiene el espíritu
Santo y no tiene renovada la mente porque no ha recibido el Espíritu Santo, pues también dice, es amor. Pero el que es espiritual, es hijo de Dios, sabe que eso es pecado. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. El espiritual siente y piensa más como Dios. Se indigna ante el pecado, se compadece más del que está necesitado, espiritual y materialmente. Aleluya. Amén. Amén, amén. Es que Dios, hermano, nos renueva todo. Gloria a Dios. Nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. ¿Cuántas cosas en mi vida puedo decir, Dios cambió esta manera de pensar que yo tenía? Y Gloria a Dios. ahora ya no pienso así, aunque yo en ese momento yo sentía que así era lo correcto, porque así es la gente que no tiene a Dios, pero en su sabiduría se creen que saben. Pero viene Dios y te dice, no sabes nada. Y en su misericordia nos transforma. Gloria a Dios. Una de las cosas que yo decía era acerca de la palabra. Esto es un libro cualquiera. Como dijo uno, lo hicieron los gringos para tener bajo su dominio a todos. Así pensaban. Pero Dios, hermanos, el Espíritu Santo, me hizo ver qué es la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Tener la mente de Cristo, hermano, significa ser renovado completamente en nuestra manera de pensar y de ver las cosas, y que nos parezcamos más en nuestros sentimientos, opiniones y lo que hablamos a Cristo. Gloria a Dios. Nos parezcamos más a Él. Lo que no es tener la mente de Cristo, hermano, es creer que ya todo lo que venga a mi mente es una revelación de Dios. Y muchos cristianos caen en eso, hermano. Muchos cristianos caen en eso. Es que Dios me dijo, es que Dios me habló, Dios me reveló. Yo sé que Dios puede revelar y Dios puede hablar. Hermanos, Dios no puede ser burlado. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto personas que para aparentar que son muy espirituales, hablan, Dios me dijo, y Dios me habló, y otros, voy a orar por ti, y te dan un aventón para allá, y te están aventando. Pues hermanos, muchos ya estamos, cuando pasamos a orar, ya a ver qué trae este predicador, a ver si no empieza con su puchón. Y más los hermanos de Catedral de Alabanza que le están predicando esto. Pero no falta, hermano. Yo he visto desde aquí. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué queremos demostrar? Es que no soy yo, es el Espíritu Santo. Yo estoy viendo que lo está puchando. Y a veces nos tenemos que echar al suelo, si no estar luchando toda la noche, hermano. Y eso, muchos hermanos quieren ver eso. Si no ven eso, dicen, ay, en esa iglesia no pasa nada. Y yo le digo, si han pasado tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Yo sé que Dios, el Espíritu Santo, se puede manifestar, pero ¿por qué tener que aparentar algo que sabemos que es un engaño? Aleluya, gloria al Señor Jesús. Dios lo puede hacer.
Yo creo en un Dios de milagros, un Dios que se manifiesta, un Dios, hermano, que te puede hacer hablar en lenguas, pero que sea Dios, que sea el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Un día estaba viendo cómo unas hermanas estaban orando por la iglesia y le decían, repite conmigo, y empezaban a hablar en lenguas según ellas, y ahí está también él repitiendo. Eso no se lo dio el Espíritu Santo, se lo dio ella. Otro, un pastor llegó a Tabasco y los voy a enseñar a hablar en lenguas. ¿Qué vas a enseñar a hablar en lenguas? Si esa es la palabra que es el Espíritu Santo que lo da. Amén, amén. Aleluya. Como Él quiere, reparte. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No es que todo lo que venga a mi mente es revelación. Ay, es que Dios me dijo, yo soñé, yo sentí. Espérate, pues hay que orar. Hermano, primero hay que analizarme. Estoy orando, estoy buscando de Dios para que Dios me traiga revelación. Hermano, a veces hay personas que ni oran, ni leen la Biblia, ni se congregan. Y luego platico con ellos. Ay, Dios me mostró, y Dios, yo vi esto, y Dios. Pues yo solo escucho con respeto. Sí, es cierto, gloria a Dios, pero yo no les creo. ¿Me entiende, hermano? Dijo una mujer allí en Tabasco, dijo una vez, no le caíamos muy bien, y que Dios le había mostrado que 3 hermanos no eran hermanos, no eran cristianos verdaderos, y entre ellos estaba yo. El otro era el pastor y el copastor. Es que Dios me dijo que ustedes no son mis hermanos. ¿Y usted cómo sabe? ¿Cómo le dijo? A ver, dijo el pastor. Es que yo oro en las mañanas y le pido a Dios que me revele. Y después, como en la mediodía, ese pensamiento se le vino. Y dijo, esa relación no me puede equivocar porque yo se lo pedí a Dios. Cosas de eso, hermano. Y entonces son cosas, hermano, que fueron pruebas para nosotros, hermano, luchando por caminar en el camino del Señor. Y fueron unas personas que nos atacaron, hermano, desde que empezamos a servirle a Dios. Con calumnias. Varias veces calumnia. Porque se dejan, hermanos, llevar por lo que sienten, no por lo que el Espíritu dice, hermano. Amén. Gloria al Señor. Para tener la mente de Cristo, no nada más es decir soy cristiano. Gloria a Dios, porque Dios nos redimió y Dios nos salvó a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio. Pero también, hermano, debo estar ocupando mi mente. Para tener la mente de Cristo, debo ocupar mi mente en las cosas de Cristo. Si no, ¿cómo voy a tener la mente de Cristo? Gloria a Dios. Debo ocupar mi mente en todo lo que se relaciona con Dios. Aleluya. Tener la mente de Cristo es discernir entre nuestros pensamientos cuáles son de Dios y cuáles hay que desechar porque no es la voluntad de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Segunda de Corintios. Capítulo 10. Amén. Dice el versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan
contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ese es el que tiene la mente de Cristo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. La mente, hermano, mira, esto es bien importante. La mente se llena de lo que la alimentamos. Hermano, si yo voy a jugar fútbol, y vengo bien cansado, y vengo a la oración, ¿sabe qué pasa? En mi mente el fútbol. Traigo en mi mente el fútbol. Me doblo mi rodilla a querer orar y en mi mente está el fútbol. En mi mente está aquel golazo que metí o aquella falladona que hice. Y si viene bien cansado de trabajar a orar, lo más probable es que tu mente se llenó de eso, hermano, y si andabas haciendo surco, a tu mente ahí te va a estar estorbando. Te va a estorbar el arado. La mente se alimenta, se llena de lo que la alimentamos. Aquel que está viendo un programa de televisión o unas escenas prohibidas, groseras, pornográficas, y si quiere postrar a orar, en su mente va a traer asesinato. Porque la mente se llena de lo que la alimenta. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros leemos la Biblia? Se te llena de pasajes bíblicos. Se te llena de palabra de Dios. Gloria a Dios. Y podemos orar más a gusto. Yo sé que Dios nos libera. Cuando hacemos algo, traemos una carga, en nuestra mente traemos cosas que nos estorban. Dios nos libera. Llega el momento que podemos concentrarnos y decir: Dios, ayúdame. Ayúdame, no puedo orar porque traigo la mente. Limpia mi mente, ayúdame. Pero qué bonito, hermano, cuando llegamos con nuestra mente dispuesta para Cristo. Yo creo que es necesario a veces salir de nuestra casa, a veces, aunque sea con una oración pequeña: Señor, yo quiero ir libre, libera mi mente, libera mi corazón, yo quiero estar libre en el culto. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo voy a llenar mi mente de cosas de Dios? Pues leyendo la palabra de Dios, pensando en las cosas de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. ¿Qué dice, hermano? En esto piensa, para que nuestra mente esté ocupada en las cosas de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si traemos problemas también cuando queremos orar, eso nos invade también. ¿Sí o no? Y nos estorba. Y no podemos gozarnos en la oración. A mí me ha pasado, hermano, que hay cosas que no me dejan tan libre, me están estorbando en la oración cuando vengo a orar. Problemas familiares, alguna acusación, algún problema que supiste que alguien dijo de ti, cosas así, hermano. Los problemas del trabajo secular. Nuestra mente se quiere ensuciar, hermano, pero recordemos que Dios nos transformó todo, hermano. Gloria a Dios. Y una de las cosas que limpió fue nuestra mente, que renovó fue nuestra mente, y hay que cuidar también eso, hermano. Amén. Efesios Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, Gloria a Dios. versículo 22 y 23, dice:
En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria a Dios. De vuestra mente. Amén, amén. Hay que ponernos al yelmo de la salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros oímos la palabra, nos deleitamos en la palabra, leemos la palabra y nos deleitamos en la palabra discierne, sabe distinguir y sabe qué es lo que traemos a nuestra mente y nuestro corazón. Gloria a Dios. Y esa palabra es poderosa para limpiar, hermano, lo que hay en nuestra mente y reemplazar nuestra mente con esa bendición de la palabra Gloria a Dios. para limpiar. Aleluya. Pero es necesario ocupar y buscar, ocupar nuestra mente en las cosas de Dios y buscar que Dios, hermano, nos ayude. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Póngase de pie. Aleluya. Yo soy un predicador que no sé aterrizar muy bien los mensajes, de repente ya acabé. Gloria al Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo,